Hola, ¿cómo están? Yo quisiera intentar transmitirles algo que me parece muy importante, que es el significado de aprender a formular una pregunta. Si no existen preguntas, no hay respuesta. Si el saber está conformado en la pregunta y la respuesta, uno ve que la pregunta ocupa casi el 75, el 80% del saber. Si uno aprende en la vida a formular la pregunta adecuadamente, uno ve que la respuesta casi viene por añadidura. El gran trabajo es crear la pregunta. Uno ve muchos libros antiguos, la literatura espiritual, por ejemplo, que básicamente es la relación de un maestro con un discípulo, y son las preguntas que le hace un discípulo a un maestro. Pero uno ve que la gracia está en la pregunta. Siempre he pensado que si tuviéramos la suerte de estar frente a un gran maestro, imagínense que lográramos traspasar la barrera del tiempo y encontrarnos con Sócrates, encontrarnos con Platón, encontrar con cualquiera de esas personas brillantes de la historia. La gran pregunta es ¿qué le preguntaríamos? Y ese tener la pregunta adecuada es algo importante en la vida de un ser humano. Yo estoy convencido que la mayoría de los seres humanos viven sin preguntas, viven el día a día, viven e interpretan la vida tal como se las muestra los noticieros, tal como se las muestra la televisión, las películas. Pero las personas no han tenido el tiempo suficiente para desarrollar adecuadamente las preguntas. Quisiera en base a mi vida pues tratar de mostrarle lo que significa tener una pregunta, lo que significa la respuesta. Cuando uno se casa, yo me caso en la mayor ignorancia. Me caso a los 24 años, 26 años. Y caramba, me parece increíble reconocer el nivel de ignorancia y el nivel de soberbia y arrogancia que a esa edad tenía. Uno no está preparado para el matrimonio. Uno se casa, uno se cree una persona muy especial, se cree la última pexicola del desierto y uno espera, como hombre, que la esposa se someta a la visión que uno tiene de la vida. Imagínense. Uno tiene miedo a esa edad de que en la convivencia con la mujer manifieste otra visión diferente a la de uno y que esa visión pudiera ser verdad. Eso para esa edad y para el hombre en general resulta todo un drama. Entonces la mayoría de las reacciones, lo común que hacen los hombres, pues es tratar de reprimir a la mujer y no le permite crecer. Eso es algo común y sobre todo en una sociedad machista como la que nosotros conocemos. Pero digamos que cuando yo me caso había puesto en práctica una serie de consejos que había heredado de mi padre, porque me hablaba de la importancia de ver las costumbres de la familia de la esposa, de que observara la familia, de donde ella provenía, porque a la larga uno terminaba casado con la familia, uno terminaba de ese lado. Y que era importante, pues no solo ver a la persona como individuo, sino que uno tenía que ver pues, de dónde venía. Y toda una serie de consejos pues, que hemos leído en las revistas y a través de la vida, pues inclusive hemos ido como acumulando, como atesorando, ¿no? Oye, mira, esto es importante, esto es importante, esto es importante. Pero a esta edad me sorprende que si recogemos toda esa información, a mí me sorprende hoy en día que no llegue ni siquiera
a tocar la punta del iceberg de lo que realmente significaba la vida familiar. Hay cosas que venía arrastrando que me llaman la atención hoy en día observarlas, ¿no? En la edad a los 26 años tenía un terror hacia la sociedad, hacia la vida. La vida le daba miedo a uno. Uno la veía como algo peligroso, como algo malo, algo donde si uno se descuida, pues te van a hacer daño. Estamos entrando en una sociedad, o así la veía yo, muy hostil, donde si te descuidas te cortan la cabeza. Pero no solo la sociedad, sino uno veía también inclusive la mujer con mucho miedo. La gente me ha preguntado, bueno, ¿y qué miedo le puedes tú tener a la mujer? Bueno, en la relación de mujer, el escoger a una mujer es algo que en el hombre produce terror, lo que significa la conciencia, asumir la responsabilidad de proteger a otro ser humano. Imagínense, 26 años, ¿qué sabía uno de la vida? Para uno decir, bueno, cásate conmigo y conmigo a ti te va a ir bien. Eso da mucho miedo. En algunos casos puede ser que se manifieste conscientemente, en otros no, pero existe ese miedo. Uno ve, en el caso de la familia, algo que me sorprendió fue conocer familias funcionales. Yo, en la experiencia que he tenido dando charlas y talleres, describí lo que significaba una familia funcional, y en la experiencia que tuve durante años en eso, cuando yo le preguntaba, ¿ustedes han conocido alguna familia funcional?, la gente me contestaba que no. Yo tengo la suerte de haber conocido por lo menos una que he admirado durante toda la vida. Es posible que la haya idealizado, pero lo que yo observé durante mucho tiempo en esa familia fueron cosas admirables, sobre todo en la convivencia, en la relación de ellos, cómo se trataban entre ellos. Pero he tenido la idea de otras, mucho más numerosas, donde se han mantenido unidos toda la vida. Ustedes saben lo que es ver una familia de 80 personas, una fotografía, que van para la playa, se van 30 para la playa, se van 40, tienen varios apartamentos, casas en la playa, y uno ve que todos siempre se mantienen unidos durante toda la vida, y uno dice, caramba, qué admirable. Contrario a esa imagen, uno ve como la mayoría de las personas, lo que hemos conocido son familias fracturadas, familias que en algún momento se dividieron. Entonces fue cuando comencé a crear esa pregunta, de decir, bueno, caramba, ¿qué es lo que hay detrás de esto? El haber conocido los postulados de Enrique Corbera me han ayudado mucho. En una conferencia que él dio que se llamaba La influencia de los antepasados en nuestras vidas, comencé a entender cosas que uno viene arrastrando, patrones que uno viene arrastrando, que es fascinante cuando uno lo entiende, descritos por él o descritos en las fuentes en las que él se basó, que uno dice, oye, qué curioso. Yo, por ejemplo, he logrado reconocer cantidad de cosas que se manifestaban en mí y que en el fondo, la gran sorpresa para mí es que venían de atrás. O sea, uno había heredado esos conflictos de acciones o de situaciones o de eventos que se producían o que se produjeron antes de uno, en los abuelos, en los tatarabuelos. Y uno comienza a ver cómo hay patrones de conducta, cómo hay programaciones que uno viene repitiendo. Como le decía al comienzo, lo que es sorprendente es ver la facilidad con que se pueden resolver cuando uno se enfoca correctamente, cuando uno logra crear qué es lo que tú quieres cambiar en tu vida y buscas atrás la información que necesitas para eso. Una de las cosas que yo quisiera decirle a ustedes es lo extraordinario que es la vida cuando tú logras resolver realmente los obstáculos que te permiten seguir adelante. El peso que uno logra soltar cuando
cuando te liberas, cuando descubres cosas. Esa posibilidad existe. O sea, nosotros no tenemos que ser siempre como hemos sido. Hay una manera de cambiar. El problema, como les dije antes, es que no sabemos. Pero existe esa manera de cambiar. Déjenme seguir conversando poco a poco sobre el tema. Muchas gracias.